Perfecto, para todos un buen día, un cordial saludo. Mi nombre es David Santiago Caicedo Villalba, pertenezco al programa de Ingeniería Agroforestal y bueno, a continuación voy a dar una breve explicación de lo que son los grupos funcionales más usados en química orgánica. Primeramente tenemos que recordar que un grupo funcional es un átomo o es un grupo de átomos que ayudan a identificar una clase de compuesto orgánico. Estos grupos son estructuras que se caracterizan principalmente por la conectividad y la composición, digamos, específicas de cadenas de nitrógeno y de carbono. Las cuales al unirse, pues forman hidrocarburos que se dividen en los siguientes grupos funcionales. Permítame, ay, esto no es. Tum. Listo. Entonces, como decíamos, estos grupos son estructuras que están unidos por enlaces sencillos, enlaces dobles, las cuales, digamos que estos grupos funcionales nos sirven porque son, digamos, una pista para estudiar un compuesto químico sin necesidad de estudiar todos sus componentes, por decirlo así, sino que una vez sabemos el grupo funcional que posee dentro de su estructura, pues ya sabemos que posee al grupo de los alcoholes, o al grupo de los esteres, o al grupo de las cetonas y demás. En este caso vamos a explicar a detalle o por así por encimita, digamos, lo que es el grupo funcional de los alcoholes, el cual pues se caracteriza por tener un grupo OH unido directamente a una cadena de carbonos. Este alcohol, digamos que interesante porque este grupo OH puede unirse a cualquier parte de la cadena de carbonos, es decir, puede estar al lado izquierdo, al lado derecho, puede estar en medio y de igual forma se va a unir por un enlace sencillo. Em, en la nomenclatura de los alcoholes, pues simplemente se usa la terminación ol al final, como por ejemplo el etanol o el propanol. Continuamos con el grupo de los éteres, en donde nos dicen que tenemos un oxígeno, el cual está unido a dos cadenas R, es decir, un oxígeno que está conectado a dos cadenas de carbonos, ya sea que, ah, recordar que, digamos, para que sea un éter, este oxígeno tiene que encontrarse en medio de los dos carbonos. No necesariamente tiene que ser en la mitad, puede ser más al lado izquierdo que al derecho, pero lo importante es que el oxígeno a los dos lados tenga una cadena de carbonos. En la nomenclatura de los éter, pues se usa la palabra completa, por decirlo así, como por ejemplo en el caso del éter dimetílico o el etilmetiléter, que son uno de los más, digamos así, para tenerlos en cuenta. Continuamos con los aldehídos, los cuales, pues, como vemos aquí en su fórmula, es un carbono, el cual está unido por medio de un doble enlace a un oxígeno y que a su vez está unido a una cadena R, es decir, a una cadena de carbonos y a la vez a un hidrógeno. Em, en la nomenclatura de los aldehídos, pues simplemente se le agrega la terminación al. Un ejemplo de un aldehído podría ser el propanal o el pentanal. Continuamos con los ácidos carboxílicos, los cuales son uno de los grupos funcionales más importantes. Y al igual que el aldehído, pues es un carbono el cual está unido por medio de un enlace doble al oxígeno y a una cadena de carbonos, pero a diferencia de los aldehídos, este no es hidrógeno, sino que está unido a un grupo OH. Entonces hay que tener esto muy en cuenta porque, digamos, los ácidos carboxílicos, la fórmula se parece mucho a lo que son los aldehídos o a los que son las cetonas, que ya vamos a hablar de ellas, donde ambas tienen un doble enlace o tienen un enlace doble que conectan al oxígeno y tienen una cadena de carbonos. Pero, por ejemplo, en los aldehídos encontramos un hidrógeno y en los carboxílicos el grupo OH y en la cetona encontramos dos dos cadenas de carbono y un oxígeno por medio de un enlace doble. Entonces, volviendo al ácido carboxílico, es muy similar a los aldehídos con la diferencia de que este tiene el grupo OH.
En su nomenclatura, pues se le agrega la terminación oico y se antepone la palabra ácido. Es decir, antes de nombrar el compuesto se antepone la palabra ácido, como por ejemplo sería el ácido metanoico. Ese es un ejemplo claro de un ácido carboxílico. Continuamos donde pues este grupo, al igual que el resto, prácticamente es un carbono unido, como dije anteriormente, a un oxígeno por medio de un doble, pero este tiene que estar en medio de dos cadenas de carbono. Como en el éter, tiene que tener a ambos lados una cadena de carbonos y tiene que estar unido por medio de un enlace doble al oxígeno. En las cetonas, en su nomenclatura, pues lleva la misma palabra o lleva la terminación una, como por ejemplo el ciclopentil metilcetona o el propanona. Que por último tendríamos las aminas, las cuales son sustancias que se derivan prácticamente de un compuesto de amoníaco. Y a estas las caracteriza por ser un átomo de nitrógeno que está unido a uno o más átomos de carbono por medio de enlaces sencillos. Es decir, como lo vemos aquí en la formulita, un nitrógeno unido a uno o más carbonos. En este caso de las aminas, lo que pasa normalmente es que hay un reemplazo, hay un cambio en los átomos, entonces se reemplazan y aquí llegaría a entrar es el carbono para formar las aminas. Y listo, esto sería pues todo de esta explicación de los grupos funcionales. Hasta luego, buen día.